A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. La violencia política se agudiza en el país. Fue asesinado Félix Cruz Lastre, exalcalde de Tlilapan, Veracruz. Y en Sinaloa hallaron con vida a un candidato y su acompañante que habían sido secuestrados. En este escenario, aspirantes y candidatos han presentado más de 270 solicitudes de protección. También hay polémica por el voto de los mexicanos en el extranjero. Así iniciamos el voto por México. El crecimiento atípico de registros para votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 2 de junio encendió las alarmas en el Instituto Nacional Electoral. Revisaron casi 42.500 registros y declararon improcedentes alrededor de 40.000. Los ciudadanos afectados tienen hasta el 5 de mayo para tramitar la revisión de sus registros. Algo que es importante aclarar es, uno, estas personas no están perdiendo su derecho al voto, no se les está excluyendo de la posibilidad de votar. Entre otras, se detectaron inconsistencias en la firma y comprobante de domicilio. Los consejeros integrantes de la Comisión del Voto en el extranjero no descartan la posible comisión de un delito. Por ello, turnarán casi 18.600 denuncias ante la Fiscalía para su seguimiento. Hay casos que hemos detectado que se dará vista a las autoridades penales, a la Fiscalía de Delitos especializada en delitos electorales, justamente porque también pueden ser constitutivas algunas de ellas de delito. Respecto a las quejas de candidatos y del presidente de la República que han manifestado su preocupación ante un posible fraude, los funcionarios electorales rechazaron que esto sea posible. Sobre las declaraciones del presidente y en general de algunas suspicacias que se están presentando en medios. No, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. Mega Noticias, Maribel Soto. Esta tarde en Mega Noticias Debate nos acompañan Juan Carlos Villarreal Martínez, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Estado de México, y Jack Costé, analista político e historiador. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias y gracias por la espera, por estar con nosotros en este voto por México. Juan Carlos, me gustaría iniciar con usted. Esta mañana platicaba con una de las afectadas, una de las miles de afectadas mexicanas que se encuentran en el extranjero, este caso en Arabia Saudita, y hizo todos los trámites, recibió confirmación,
estaba lista ya para votar y de pronto el sábado pues, recibe el correo de que hay inconsistencias. Y me llama mucho la atención de ese testimonio porque no le dicen que hay inconsistencia, simplemente le dicen salió del padrón y pues puede usted recurrir ante el Tribunal Electoral para inconformarse, pero no le dan más información, no le contestan el teléfono y lo más probable es que se quede sin votar porque además poner el recurso ante el Tribunal Electoral le cuesta 4,000 pesos. 4,000 pesos porque es lo que le costaría imprimir los documentos y mandarlos físicamente al Tribunal Electoral. Es decir, parece que no la están poniendo fácil, Juan Carlos Villarreal. Hola, buenas tardes. Pues aquí muy contento de acompañarlos con mis queridos amigos Aldo Muñoz y Jack Costé, que ya tenía rato que no conversaba con él. Pues déjame decirte que lo que sé, por lo que ha dado a conocer el INE, es que van a corregir esas deficiencias para todos aquellos que sí estén en aptitud de votar. Seguramente esta información está corriendo al teléfono descompuesto, porque seguramente algunos no lo tienen, pero hasta donde escuché hace rato, las autoridades del INE van a corregir todos aquellos casos que se puedan corregir a partir de unas observaciones que les van a hacer a los que están implicados en esto. Algunos seguramente no lo podrán hacer, pero digamos que del volumen que se habla de 40,000, muy seguramente algunos de ellos lo van a poder hacer si atienden las recomendaciones del INE. Sí, Aldo, son 40,000 los excluidos o 40,000 solicitudes excluidas en un universo de 100 millones de votantes o de 100 potenciales millones de votantes. Pues no pinta. Sin embargo, hay quienes dicen que esto es para que no voten por Claudia, hay quienes dicen que esto es para afectar a Xóchitl. ¿A quién le afecta? ¿A qué candidata le afecta que no haya voto en el extranjero? Pues bueno, un gusto también de platicar con mis amigos Juan Carlos Villarreal y Jack Costé. Pues mira, Juan Carlos, el voto en el extranjero tiene un valor más simbólico por lo que representa nuestros paisanos que envían remesas, que cada verano, que cada diciembre vienen con nosotros a compartir sus experiencias que viven en Estados Unidos y el número total en realidad no tiene un impacto significativo, muy marginal, tanto en elecciones nacionales como en elecciones locales en los estados donde pueden votar por un diputado migrante o en los municipios donde se les da también esa oportunidad, que es por ejemplo Zacatecas, me parece, y Michoacán. Pero el alcance es muy marginal, desafortunadamente no votan todos los que quisiéramos, incluso los que tienen derecho a votar en Estados Unidos tampoco votan mucho, no se caracterizan, digamos, por tener un impacto importante ni en las elecciones mexicanas ni en las elecciones de Estados Unidos. Sí, Jack Costé, analista político e historiador, ¿a quién afecta esto entonces? Si no, pues pinta este voto de 40,000, quizá le afecta la imagen del Instituto Nacional Electoral, después de lo del debate, ahora esto. Exactamente, creo que ahí es el máximo perjudicado a nivel de imagen pública es el INE, que sin duda ha realizado una operación correcta en el territorio y lo más seguro es que las elecciones salgan muy bien como siempre que las ha operado el INE, pero sí se han visto ciertos detalles de organización que han fallado desde la llegada de la nueva consejera presidenta. Se ve que está partido el Consejo General del INE y esto sin duda merma algunos detalles de operación técnica del instituto que antes no fallaban. Como bien dice, se vio en el debate y se ve ahora en esta decisión. Y bueno, yo quisiera destacar que los más afectados más bien son los votantes que se quedarán sin su derecho a voto por una ineficacia operativa. Como bien dijo Juan Carlos, aún el INE dio una prórroga para resarcir las fallas, pero aún así puesto los deja en una posición vulnerable. Y también respecto a lo que decía Aldo, es muy triste que México no se haya preocupado más por su comunidad migrante. Hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y por lo mismo debería ser una prioridad fomentar el derecho a voto en esta población de México en Estados Unidos. Sí, también en los últimos días, Juan Carlos Villarreal Martínez, el tema ha sido la Corte. El tema de la Corte sigue en el proceso electoral. Bueno,
está desde hace muchos meses. En febrero el presidente mandó una reforma al Poder Judicial, se metió en el plan C, que voten por los legisladores de Morena, están exhortando desde este partido político para reformar el Poder Judicial, y habíamos visto una Norma Piña que se había mantenido prudente, que se había mantenido institucional, cuidando a la Suprema Corte, y que no había caído en provocaciones, que en los eventos del año pasado, donde la mandaban al final del Presidium, que en los dichos del presidente en las mañaneras, lo de la piñata en aquella manifestación de simpatizantes de Morena que queman con su figura, en fin, ella se había mantenido institucional, pero ahora pues anuncia esta investigación contra Arturo Saldívar. ¿Estamos viendo que la presidenta de la Corte está metiendo al proceso electoral con esta investigación, Juan Carlos? Yo creo que ya se habían tardado, ¿no? Porque han tenido el asedio del presidente, pues yo diría los últimos 3 o 4 años, ¿no? El asedio del presidente ha sido contundente para el Poder Judicial. Ahora, ¿esto qué significa y por qué lo hacen? Digamos que son medidas de manual, ¿no? De un líder populista. El presidente es un líder populista, más allá de otros atributos. Lo que nos dice la teoría, Jan Werner Müller tiene un libro sobre este concepto, que es el populismo, y varios autores más lo que han advertido es que estos líderes, digamos que les estorban las instituciones que no han sido creadas por ellos. Y en consecuencia, lo que está impulsando el presidente es una reforma que le permita tener una mayoría en términos del voto de la Suprema Corte de Justicia. Lo puede obtener si deja pasar el tiempo y el gobierno que continúe de su propio partido logra incorporar nuevos elementos. Pero él lo quiere acelerar. Y en respuesta lo que tiene es, digamos, ya una acción concreta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de particular su presidenta. Sobre este tema hay mucho que escribir, mucho que comentar, pero diría que forma parte de una disputa, digamos, que tiene también otra raíz teórica, que es Chantal Mouffe, y lo que estamos viendo es esta disputa por establecer una nueva hegemonía. Y entonces esta nueva hegemonía requiere de un poder judicial que acompañe las decisiones de este cambio de régimen. Entonces creo que vamos a seguir viendo esta escalada hasta en tanto se determine de qué tamaño quedan las cámaras y si le alcanza o no al presidente para hacer los cambios que propone en este periodo o en el que sigue. Sí, hay materia, Aldo Muñoz Armenta, para investigar a Arturo Saldívar. Una denuncia anónima puede tener la suficiente credibilidad para que se abra una investigación de gran calado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también ya está la reacción de Morena, que quieren llevar a juicio político a la ministra presidenta. No tiene los votos en el Senado, pero sí en la Cámara. Habrá show. Pues mira, Juan Carlos, la ley orgánica del Poder Judicial le permite a la ministra Piña iniciar la investigación, pero no coincido mucho con mi amigo Juan Carlos Villarreal sobre la relación entre el presidente y la Suprema Corte. ¿Qué es lo que se ve, en mi opinión, en este momento? Antes la Suprema Corte era integrada de acuerdo con los designios presidenciales por completo, casi pues era una extensión del poder ejecutivo la Suprema Corte hasta que empezó a tener senadores la oposición. Esto cambia. Y desafortunadamente los ministros que han llegado desde la reforma que hizo el presidente Zedillo, la mayoría tiene signo partidista. Y por ejemplo, podemos recordar esta reunión que hubo con Vicente Fox y el entonces presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, para trabajar o discutir el tema del desafuero del presidente López Obrador. Y recordemos también que Ernesto Zedillo hace una reforma del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte para poder, digamos, operar, pues, en términos judiciales, lo que conocimos como el FOBAPROA. Y un poco para, pues, ya atender la pregunta. Norma Piña no fue nombrada, no tiene que ver con, digamos, con el equipo o con el bando del presidente.
Y en este sentido, yo tengo la impresión de que está tomando partido por quienes son sus adversarios, lo cual me parece absolutamente normal en una democracia. Es decir, no podría ser de otra forma. Norma Piña no tendría ninguna razón, ni personal, ni administrativa, ni política, para, digamos, alinearse a los dichos o a las peticiones presidenciales. Yo creo que juega el papel que le corresponde como ministra, como, digamos, como un equipo, como parte de un equipo político que no es el del presidente. Y en ese sentido yo creo que la reacción de Morena también es equivalente en términos políticos, en términos de la democracia. Vamos a ver si tienen los votos y, como dices, al final yo creo que se va a hacer un gran show, pero creo que es como parte del funcionamiento de nuestra democracia este tipo de confrontación. Sí, el contexto, Jack Costé, el contexto de que se anuncie esta investigación en medio de un proceso electoral a 45 días, a 47 días de que terminen las campañas federales, las campañas a la presidencia, el hecho de que se anuncie una investigación contra uno de los colaboradores más importantes de Claudia Sheinbaum bajo una denuncia anónima que ya nos explicaba Aldo, es completamente legal que se abra una investigación a partir de una denuncia anónima, pero no se puede sustraer esto del proceso del periodo electoral. A lo mejor, y todo lo que hizo esa denuncia es cierta, es verdad, quizá investiguen y comprueben los hechos que se narran en esa denuncia, pero el hecho que se dé en un proceso electoral le va a restar credibilidad, o el timing que está utilizando Norma Piña es el adecuado, Jack. Bueno, es que aquí también hay que aclarar una cosa. No sabemos de dónde vino la filtración. Hay dos posibles hipótesis. Uno, que sí haya sido una filtración de parte de la ministra Norma Piña para mermar la reputación de Arturo Saldívar, como si necesitara ser mermada todavía. Y la segunda es que más bien haya venido de los aliados de Saldívar en la Corte, precisamente para poder politizar esto y salvar a Saldívar de la investigación. Sea como sea la fuente, las dos hipótesis son probables. Lo importante aquí es destacar que la filtración sin duda sí va a mermar la credibilidad de la investigación. Lo ideal hubiera sido que se tramitara esta denuncia sigilosamente, que se siguiera la investigación y ya una vez, digamos, que el proceso haya seguido su causa institucional, que se dieran a conocer los resultados. Creo que la filtración no ayuda a nada porque, como bien dices, Juan Carlos, ya se introdujo en la escena electoral esta investigación y ahora, pues, sea cual sea el resultado, se va a interpretar políticamente. Lo que sí creo que es una aportación muy valiosa de esta denuncia es que tiene una explicación sistémica, no se trata solamente de personas, no dicen Arturo Saldívar hizo A, B y C, sino que tiene una explicación sistémica que nos deja entrever cómo funcionan en realidad esa colusión del poder político con el poder judicial, que es algo contra pues lo que supuestamente hemos luchado desde hace tiempo y vemos que sigue existiendo. En ese sentido, todo el mundo queda mal parado, ¿no? Queda mal parado Saldívar, que era supuestamente el gran orquestador de la reforma judicial y fue quien acabó cometiendo este tipo de irregularidades, y quedan mal parado también en general los ministros de la Corte que caen en comportamientos similares. Entonces creo que esta reforma muestra que pues el Poder Judicial opera todavía muy de cerca con el poder político, lo cual no es saludable para el equilibrio de poderes. Sí, de hecho, Juan Carlos Villarreal, un periodista que es cercano a la 4T, un comunicador que es cercano, se autodefine como simpatizante crítico de la 4T, es Hernán Gómez, y él presentó un libro el año pasado que se llama Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, en donde narra los enjuagues que había entre la oficina de Julio Scherer y la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizás sí haya materia, pero el hecho de que se da en este contexto pues le resta credibilidad a esta indagatoria. ¿Qué podemos esperar de esta investigación de la Corte y qué podemos esperar de lo que iniciará Morena en la Cámara de Diputados de llevar a juicio político a Norma Piña?
Bueno, hay que acotar algo. No solamente se trata de una denuncia anónima. Al menos yo ya vi una entrevista con otra juez, no recuerdo bien de dónde, que fue entrevistada con Ciro Gómez Leiva, y ella también denunció y está dando la cara de esta denuncia, de tal manera que no es una sola denuncia, creo que hay varias. Ahora, en medio de la refriega electoral, cualquier cosa causa duda, pero lo planteo en la lógica de lo que ha sucedido en otras ocasiones, en otras partes de América Latina, y quiero colocar el acento en nuestra condición actual. En otras partes de América Latina, cuando un partido quiere hacerse del poder, del control político, no dudan en hacer reformas al Poder Judicial. Lo han hecho varios países. Parece que es el caso de nosotros. Como no le alcanzaron los votos, pues ahora van por otra vía para tratar de tener el control del Poder Judicial. Pero después de la reforma del 94 surgen dos grandes, digamos, mecanismos de defensa para las minorías. Está el juicio de inconstitucionalidad y está la controversia constitucional. Para que esto suceda, se requiere mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Y esto es lo clave del tema, ¿no? Técnicamente ahí está la clave. En este momento, de los 11 votos, digamos los afines al presidente y a la 4T, que son Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz y Lenia Batres, ya pueden, de alguna suerte, impedir ese tipo de controversias. Ya lo pueden en este momento. Ahora, quieren tener más votos para continuar con la dinámica que ellos pretenden y que no han ocultado en términos de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, las reformas al Poder Judicial pueden ser cualquier cosa. Y lo importante en todo caso, como una democracia como la nuestra, hay que advertir que el Poder Judicial sirve de equilibrio entre poderes. Que después del 94, como dice Aldo, ha habido una fuerte presencia y desde antes de origen partidario, sí, así es, nada menos acabo de decir. Ahorita 4 de los 11 también tienen un sello característico de la 4T. Creo yo que entonces estamos en los prolegómenos de una disputa que va a registrarse en los próximos meses y de la cual es clave, hay que decirlo, el sentido del voto de los mexicanos. Si los mexicanos le otorgan a los partidos que están en una coalición opositora los votos suficientes para que impidan estas reformas, bueno, pues entonces digamos que la apuesta de la ministra Piña habrá servido. Si no logran esos votos y por el contrario Morena se hace de una mayoría constitucional, lo que vamos a hacer es que se va a acelerar el conflicto tanto para las reformas como para que propia Morena gane un mayor número de posiciones en la Suprema Corte. Creo que eso es previsible en cualquiera de los dos extremos que se presente este debate. Sí, menciona usted que tiene ministros afines al presidente, es Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Son esos nombres. Y Margarita Ríos Farjat, dijo, y nos falta uno que... Margarita Ríos Farjat, sí. Pero Margarita, de hecho, la llamó traidora el presidente, ¿no? Sí, pero la designó previamente, o sea, ahí, pues, sí. ¿Cómo le componemos la plana, no? Sí, Aldo, bueno, vamos al otro tema, al tema de los candidatos, porque todos los días estamos conociendo historias de candidatos amenazados, de candidatos agredidos, y de manera frecuente se están presentando casos de candidatos y políticos o aspirantes asesinados. Vimos que en el caso de la candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, asesinada recientemente, pues no tenía seguridad y ahí la federación le estaba echando la bronca al Estado, el Estado al órgano electoral, el órgano electoral al órgano nacional, en fin, total que se evidenció que este supuesto apoyo en materia de seguridad para los candidatos pues no estaba fluyendo como tal. Después de este asesinato que fue uno de los más emblemáticos, la situación ha mejorado en cuanto a proteger a los candidatos, Aldo. Mira, Juan Carlos, es un tema que va, digamos, evolucionando bajo una lógica muy incierta. Los
conforme pasan los días, las semanas, los meses. Entre 2012 y 2018 creo que murieron arriba de 315 más o menos personas que aspiraban a algún cargo público. Entre 2018 y 2023 van más de 820, más o menos, y en este 24 me parece que van 7, 8, es decir, no sabemos en qué términos evolucionan. Generalmente se había atacado a candidatos a alcaldes. Ahora ya se está incluyendo a candidatos a diputados locales, y por ahí me parece que hay un diputado federal. Y yo creo que los órganos electorales locales y el órgano electoral nacional, el INE, debieran, digamos, tener un protocolo en acuerdo con el gobierno federal, con los cuerpos de seguridad federales y del ámbito local, para que quien solicite ayuda o en donde se encuentre o se elabore un mapa de riesgo, que es un poco lo que han pedido los especialistas y las organizaciones pues que han estado dándole seguimiento a la violencia política en contra de personas pues que aspiran a un cargo de elección popular, que si se hace un mapa de riesgo, el INE debe acordar un protocolo de vigilancia, de acompañamiento a personas aspirantes, y que desde el minuto 1 del inicio de la pre-campaña puedan tener algún tipo de acompañamiento, de vigilancia, y que sus bienes, sus familiares y su vida no corran peligro, porque además, Juan Carlos, no solo hay una amenaza contra sus personas, contra su integridad física, contra su vida, sino contra su familia. Es decir, ya no solamente el protocolo tendría que considerar a la persona, sino también a los más cercanos. Y recordar, por ejemplo, que esto incluye a veces, cuando están en funciones, en Celaya, justamente del caso que hablas, el alcalde, que ha mostrado, digamos, pues mucha seriedad y mucha, digamos, consistencia en evitar algún tipo de acuerdo con el narco, pues tuvo la desgracia de que uno de sus hijos fueran asesinados cuando salía de una farmacia, que todo el mundo conocemos. Lo cierto es que si no se crea un mapa de riesgos y si no hay un acuerdo de los órganos electorales locales y el nacional sobre los lugares donde hay que proteger obligatoriamente a las personas aspirantes, este problema va a seguir evolucionando de una manera más trágica y pues de muy mala nota para nuestra democracia. Tenemos lamentablemente que acostumbrarnos, ya costé que los 45 días que restan a las campañas vamos a seguir viendo candidatos asesinados. Desafortunadamente sí, Juan Carlos. Yo solamente quiero citar un reporte de violencia política que está haciendo periódicamente Integralia Consultores, y según este recuento van de septiembre de 2023 a la fecha, es decir, en este proceso electoral, ya 300 incidentes de violencia política, entre los cuales se contabilizan 161 asesinatos, 100 amenazas de muerte y 85 ataques de otro tipo. Y pues con eso, de este tiempo que ya lleva varios años Integralia dando seguimiento a este fenómeno, es el proceso electoral más violento en la historia, y por lo mismo pienso que sí, de la mano con lo que bien decía Aldo, que sí va a ser, pues desafortunadamente, más asesinatos, porque no hubo una planeación a tiempo para el nivel de riesgo que ya implican las elecciones en México. ¿Y por qué implican ese nivel de riesgo ya las elecciones en México? Porque los grupos criminales buscan los procesos electorales para, digamos, consolidar su dominio territorial en distintas regiones y operar con impunidad. Pero hay que recordar que la violencia política es el mecanismo más extremo y, por supuesto, pues más visible de intervención en las elecciones, pero los grupos criminales también intervienen mediante el financiamiento de candidatos, mediante la amenaza o cooptación a actores políticos, e inclusive incidiendo en el día de la votación, movilizando el voto, como se vio en varios estados en las elecciones de 2021. Estamos entonces ante un problema
gravísimo en el que el crimen organizado cada vez juega un papel más importante en los procesos electorales en México, lo cual pues obviamente nos habla de la mala calidad de la democracia, ¿no? Nos imaginamos las elecciones limpias y libres, pero la realidad es que en amplias regiones del país el crimen organizado es un actor fundamental para decidir el sentido del voto de los ciudadanos o para condicionar a los candidatos de alguna u otra manera. Les agradezco mucho, Juan Carlos Villarreal Martínez, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Estado de México, Jack Costé, analista político e historiador. Gracias por ofrecernos sus puntos de vista, el análisis de lo que ha ocurrido en temas de la coyuntura electoral. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, es un gusto. Gracias por la invitación y saludos a los colegas. Un gusto, saludos a los colegas y al auditorio. Este espacio, le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, hasta mañana. A debate con Juan Carlos Zúñiga.